Durante esta charla voy a intentar aclarar un poco las incógnitas o las cuestiones que se plantean acerca de esta enfermedad, que los medios de comunicación se han encargado de magnificar un poco y de volverlo un poco loco, y que vamos a intentar dar las claves para saber a qué es lo que nos enfrentamos. La charla en general, aunque es niños con enfermedades reumáticas, voy a hablar en general y luego decir las peculiaridades de los niños, por lo que va a ser para todos. ¿De dónde procede este virus nuevo que nos hablan que es un virus porcino? Pues realmente es un virus que se forma después de la combinación de dos virus que ya se conocían en los cerdos. Eran por una parte un virus de la gripe que procedía de Norteamérica y un virus de la gripe euroasiático, que existía en ese momento solo en los cerdos, y de estar continuamente recombinándose, igual que sabéis que cada epidemia de gripe A y cada año cambia la vacuna porque mutan con frecuencia, aparecen nuevos virus, pues entre los cerdos ocurre lo mismo. Entonces, entre ellos mutaron y aparecieron un nuevo virus en los cerdos. El hecho de que nosotros convivamos con los animales y estemos cerca de ellos, pues a veces se producen saltos de virus desde una especie a otra. Y esto es lo que ocurrió en este caso. Después de producirse un virus nuevo en ellos, saltó a la especie humana y apareció este virus que se denomina influenza H1N1 porcino. A su vez, estos virus que existían en los cerdos ya procedían de otros que se habían combinado y saltado de especies de humanos a cerdos, y se ha visto que en este nuevo virus tiene una pequeña parte común a un virus que provocó una epidemia, una pandemia en España en 1918, que estuvo circulando en nuestro país hasta el año 57. Por eso se dice que las personas que nacieron antes del año 57 pueden tener cierta protección frente a este virus, porque una parte pequeña la comparte con el virus que también era H1N1 pero con otras características y circuló en aquel momento. ¿Cómo se transmite el virus? Pues el virus se transmite por contacto directo con una persona infectada. Cuando esa persona tose, estornuda, habla, libera como unas partículas, unas secreciones respiratorias que se quedan en el ambiente y que pueden contagiar a las personas que estén cerca. Esas son las gotitas, como vemos, y es igual que la gripe estacional, el mismo mecanismo. Pero esas partículas que quedan en el ambiente muchas veces se depositan en superficie, en los juguetes de los niños, en determinadas zonas, que si las tocas y luego te llevas las manos a la boca, a la nariz o a los ojos, puedes contagiarte también, pero de manera indirecta, no solo por contacto cercano con los individuos. Lo que está claro es que no se transmite para nada por consumir carne de cerdo ni derivados del mismo. Desde que una persona se infecta, puede transmitir el virus a otra desde 24 horas antes de notarse los síntomas, es decir, cuando ya lo está incubando, un día antes, hasta 7 días después de ya presentar la enfermedad, puede estar infectando, pero en el caso de los niños se ha visto que el periodo de contagio puede ser incluso más largo, hasta 10 días en los lactantes pequeños. Por eso se recomienda que estén los afectados en la casa durante todo este tiempo para evitar la diseminación en el ambiente. ¿Y qué es lo que ha ido pasando con esta enfermedad? Que cada vez ha ido cobrando más importancia hasta el grado de pandemia. Pues al principio la OMS estableció que era una epidemia en grado 1 o 3. Eso quiere decir que era una enfermedad que estaba apareciendo en animales, pero en un número mayor del esperado. Eso es cuando hablas ya de epidemia. Hay un número más del que tú esperas que aparezca. Cuando ya se empiezan a aparecer casos en los humanos y se transmite entre ellos, ya la OMS pasa a fase 4. Pero actualmente, desde el día 11 de junio de este año, la OMS declaró que estamos en pandemia fase 6. Y no quiere decir pandemia que sea una enfermedad mucho más grave, no, implica mayor extensión de la enfermedad. La enfermedad se ha extendido a todo el mundo, ¿vale? No es mayor gravedad, sino mayor diseminación a nivel de muchos países. ¿Y cuál es la situación en la que nos encontramos actualmente a nivel mundial? Pues en este mapa os quiero ilustrar los países en los que actualmente se han declarado casos y muertes relacionadas con la gripe. Son los países que están en naranja más oscuro. Los puntos rojos indican la proporción de fallecidos que se han producido en esos países. Se han registrado un total de 340.000 casos a fecha del 6 de octubre de este año y han fallecido unos 4.100 a nivel mundial. Realmente el total de casos ese de 340.000, eso está infradiagnosticado, porque al principio, cuando se desconocía la enfermedad, cualquier caso sospechoso se le hacía la prueba de la gripe A y tú ibas con sospecha a un hospital y tenían que hacerte la determinación y saber si era o no. Sin embargo, a partir de julio de este año, dada la extensión de la enfermedad y que se estaba un poco pasando a un nivel de pandemia 6, se dijo que no se podía hacer pruebas diagnósticas a todos los casos sospechosos porque se iban a saturar los sistemas sanitarios. Y solo actualmente se hace prueba de confirmación de gripe A los pacientes graves o que ingresen en un hospital.
Entonces ahora, esos son los casos confirmados, pero realmente gente que haya pasado, que esté pasando la gripe A, hay muchos más. Y a nivel de nuestro país, en España, pues en nuestro país existe una red nacional de vigilancia de la gripe que periódicamente va dando los datos de la enfermedad. Se han declarado 1.888 casos a fecha del 3 de octubre, con una incidencia global de 94 casos por 100.000 habitantes. Como digo, ese total de casos confirmados está infradiagnosticado por lo que he comentado antes. ¿Y a qué población, a qué grupos de edad afecta principalmente? Pues como vemos aquí, el grupo mayoritario son los escolares, los niños entre 5 y 14 años, seguidos de los adultos jóvenes. Es lo que comentamos, de esa parece o se postula como hipótesis esta cierta protección de los pacientes mayores de 60 años, que son, a diferencia de la gripe estacional, como ahora veremos, los menos afectados. La tasa de letalidad o los fallecimientos que se han visto en nuestro país de esos 1.888 han sido 45 fallecidos, con una tasa de letalidad de 0,22 por cada 1.000 afectados de gripe. En el mapa este de la izquierda simplemente está actualmente la intensidad de la gripe. Se considera que en nuestra comunidad, en Andalucía, es un nivel normal, un nivel medio de gripe, pero todavía no empieza el frío y aumentar las infecciones respiratorias. Se prevé que llegue a una tasa de actividad gripal alta, no media. En esta gráfica lo que os quería mostrar muestra el porcentaje de pacientes infectados por gripe en 2008 y en 2009. Las barras verdes y azules muestran la gripe que existía en la temporada pasada y eran gripes estacionales que nos cubren ahora con la vacuna estacional. Sin embargo, las barras moradas estas son la gripe A, la gripe porcina. Vemos cómo en esta temporada 2009 ha barrido completamente a la gripe estacional, y la gripe estacional, que son los verdes y azules estos pequeñitos, son casos muy esporádicos, que realmente la que está circulando ahora mismo es la gripe A sin duda. En Andalucía la gráfica es prácticamente similar. Y no solo vemos que está venciendo a la gripe estacional, sino que además la incidencia es mucho más alta. En esta línea roja indica la tasa de gripe en esta temporada, en 2008-2009, y llega mucho más que la del 2007, por lo que hay mayor número de casos predominantemente de gripe A y no gripe estacional. En Andalucía la tasa global es un poco más alta que a nivel nacional. Digamos antes que era 94 por 100.000 habitantes, y en Andalucía es 155. ¿Cuáles son las diferencias con la gripe estacional? Pues realmente las diferencias son en cuanto a la magnitud del problema. Con estas dos pirámides lo que he querido mostrar es que la pandemia afecta a todo el mundo, porque el número de casos es mucho mayor que la gripe estacional, pero la proporción en cada uno de los escalones es similar. Mucha gente va a pasar la gripe de manera sintomática, como un simple catarro. Otros van a tener síntomas clínicos que ahora los veremos más definidos. Solo una pequeña proporción se van a hospitalizar y una mínima proporción va a fallecer. Eso va a ser igual en una y en otra. Lo único es que la magnitud, al haber más casos, pues se van a declarar más casos y va a haber mayor tasa de hospitalización, pero no es mucho más grave. Se ha visto también que una de las diferencias es eso, que parece que afecta un poco más a las mujeres embarazadas y a pacientes con enfermedades metabólicas, sobre todo obesidad, una obesidad considerada mórbida. Quiere decir que era una obesidad mayor, con un índice de masa corporal por encima del 40%, del 40% como ahora veremos. Y lo que hemos comentado antes de la posible inmunidad adquirida en los mayores de 60 años. ¿Cuáles van a ser los grupos de riesgo? Ya la doctora Irigoyen antes lo ha puesto de manifiesto, y los grupos de riesgo actualmente descritos van a ser, hasta ahora las autoridades sanitarias han nombrado como grupos de riesgo los mismos que la gripe estacional. Quizá a medida que se vaya conociendo la enfermedad se vayan determinando o precisando un poco más los grupos de riesgo y habiendo diferencias.